3 días. Eso fue todo lo que tardó. Apenas 3 días después de la inauguración del Papa León el XLIV, el cardenal Burke, silencioso hasta ese momento, finalmente habló. Y lo que reveló no fue política, no fue una pose, fue la verdad. Una verdad que ha llevado consigo durante años. Una verdad que cree que la Iglesia ya no puede seguir ignorando. Sus palabras no fueron estruendosas, pero golpearon como un trueno. Y lo que descubren podría ser solo el comienzo de algo mucho más grande de lo que nadie esperaba. Quédate conmigo, dale like, suscríbete, y desgranemos lo que este momento realmente significa. Había algo diferente en el aire ese día. Nada ruidoso, nada evidente. Como ese cambio en la atmósfera justo antes de una tormenta, cuando el cielo sigue azul, pero algo te dice que pares y mires hacia arriba. En el Vaticano, bajo la mirada de antiguos santos de piedra y las largas sombras de la historia, algo se había movido. Y entonces llegó el momento que el mundo había estado esperando. La columna de humo blanco que se enroscaba saliendo de la chimenea de la Capilla Sixtina, elevándose en el cielo romano como una señal de fuego. Las banderas ondearon, las lágrimas corrieron y las voces se elevaron mientras el nombre resonaba desde el balcón superior. Habemus Papam, Papa León XIV. Pero si te alejabas de la plaza y caminabas por los silenciosos corredores del Palacio Apostólico, el ambiente era muy distinto. Los aplausos no llegaban del todo a esos pasillos internos. Dentro, bajo los techos pintados y detrás de las puertas cerradas de la curia, las cosas no se sentían resueltas. No había pánico, no, ni siquiera descontento, pero sí una pausa distinta. La gente se movía más despacio. Las conversaciones bajaban el volumen. Las miradas se cruzaban en breves y cargados destellos. Y aunque nadie se atrevía a hablar libremente, se podía sentir en el aire, como una corriente que pasaba entre aquellos que habían visto muchos pontificados ir y venir. En salas donde los cardenales y secretarios normalmente manejaban el protocolo con facilidad, la formalidad ahora parecía ocultar algo más profundo: incertidumbre. La clase de incertidumbre que no grita, sino que susurra, que no anuncia crisis, sino anticipación. Algo había ocurrido que no encajaba con las expectativas, y el sistema, entrenado durante mucho tiempo para absorber los cambios sin sobresaltos, intentaba comprender este nuevo ritmo. No tardaron en llegar los susurros a una sala muy particular. La sala de las lágrimas. Un lugar que pocos conocen y aún menos han pisado. Oculta justo al lado de la Capilla Sixtina, es donde cada nuevo papa es llevado inmediatamente después de la última votación. Una cámara silenciosa y sagrada, donde el peso del oficio desciende de golpe. Es allí donde el hombre se convierte en papa, vistiendo la sotana blanca por primera vez, solo salvo por los asistentes que esperan discretamente en el umbral. Pero esta vez, algo se sentía extraño. La pausa tras la puerta duró más de lo habitual. No dramáticamente, pero sí lo suficiente para notarlo. El aire dentro se sentía más frío de lo esperado. Los asistentes, entrenados para observar sin interferir, lo percibieron. Una extraña tensión en el ambiente. Nadie alzó la voz. Nadie entró o salió con prisa. Pero aquí es donde se pone interesante, porque no todos encontraron ese silencio reconfortante. Especialmente no el cardenal Raymond Burke. Ahora, si conoces la dinámica interna de la Iglesia, reconocerás a Burke como una figura familiar y formidable. Ha sido durante mucho tiempo asociado con el ala tradicionalista profundamente arraigada del catolicismo, la misa en latín, los antiguos ritos, las posiciones morales inquebrantables. No es un hombre conocido por el teatro, pero sí por su defensa inquebrantable de lo que él considera las verdades inmutables de la Iglesia. Durante pontificados anteriores, se mantuvo firme, una voz confiable para la ortodoxia, incluso cuando la Iglesia comenzó a desviarse
o, como algunos dirían, a evolucionar en temas polémicos. Pero con el Papa León XIV, el problema no era la ruptura, era todo lo contrario. La preocupación de Burke no provenía de ver la doctrina atacada, sino de no ver una dirección clara en absoluto. No hubo movimientos iniciales que indicaran dónde podría situarse el nuevo pontífice en el tablero ideológico. Y eso, para alguien como Burke, era inquietante, porque en un mundo donde las líneas de batalla eclesiásticas ya están trazadas, elegir no declarar un bando puede sentirse como un desafío. No a las enseñanzas de la Iglesia, sino a la certeza que muchos en su liderazgo han aprendido a defender. Burke no estaba perturbado por la confrontación, estaba perturbado por la ambigüedad. Pongamos esto en un contexto más amplio. El cardenal Burke tiene ahora 76 años y durante décadas ha sido una de las voces conservadoras más vocales de la Iglesia. Siempre se ha opuesto a cualquier intento de suavizar la postura de la Iglesia sobre temas LGBTQ, el divorcio y el nuevo matrimonio, y los roles de las mujeres en el ministerio. Y sus opiniones no se han quedado solo dentro de las paredes de la Iglesia, también han cruzado fronteras políticas. Burke se ha alineado con figuras como Donald Trump, apoyando al expresidente incluso cuando el Papa Francisco criticó públicamente los planes de Trump para construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México. Burke, en contraste, elogió a Trump como alguien que defendía los valores de la Iglesia. Avancemos hasta hoy, y Trump, ahora en su segundo mandato, supuestamente está ansioso por ver a Burke tomar un rol más prominente en Roma. Algunas fuentes incluso han susurrado su nombre como posible candidato al papado, aunque la mayoría de analistas y casas de apuestas no lo ven como favorito. En el mejor de los casos, está sexto en la lista. Pero en el intrincado mundo de la política vaticana, eso sigue significando algo. Vale la pena recordar cómo fue el ascenso de Burke dentro de la Iglesia. Antes de todo esto, fue arzobispo de San Luis. Luego, llegó la llamada del Papa Benedicto XVI, otro conservador, quien trajo a Burke a Roma y lo nombró prefecto del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica, la corte más alta de la Iglesia. Un papel poderoso. Burke fue elevado a cardenal 2 años después. Había alcanzado la cima de la influencia eclesiástica bajo un pontificado que lo veía como un defensor confiable de la tradición. Pero todo cambió en 2013, cuando el Papa Francisco asumió. Casi de inmediato, la posición de Burke comenzó a erosionarse. Francisco, con su estilo más pastoral y menos legalista, lo removió de la congregación de obispos, el órgano que ayuda a seleccionar el liderazgo futuro de la Iglesia. Para Burke, eso no fue una pequeña degradación, y no lo aceptó en silencio. Comenzó a expresar su malestar en entrevistas, especialmente sobre lo que veía como una peligrosa apertura del Vaticano al cambio. Dijo, de manera contundente, da la impresión, o así se interpreta en los medios, que el Papa Francisco piensa que hablamos demasiado sobre el aborto, demasiado sobre la integridad del matrimonio como unión entre un hombre y una mujer. Pero nunca podemos hablar demasiado de eso. Y no se detuvo allí. Burke se convirtió en un crítico abierto del tono cada vez más acogedor del Vaticano hacia los católicos LGBTQ. Con el tiempo, el Papa Francisco lo destituyó de su puesto judicial, aunque el Vaticano lo presentó como una decisión planificada de antemano, no como un castigo. La realidad, sin embargo, era clara. Burke y Francisco ya no estaban alineados. Las cosas llegaron a un punto crítico en 2023. Después de años de críticas cada vez más vocales, a Burke le retiraron el apartamento que le proporcionaba el Vaticano y su salario mensual de 5.000 euros. Oficialmente, fue una reasignación de privilegios. Oficiosamente, era una señal clara. El Vaticano no tenía interés en darle una plataforma. Aún así, Burke se quedó en Roma. No abandonó la ciudad, y eso por sí solo dice algo.
no ha renunciado a su lugar en el juego. Para su crédito, Burke no estalló públicamente. En un raro momento de contención, admitió: «El Papa no quiere que yo ocupe ninguna posición de liderazgo», pero añadió: «Nunca he tenido la impresión de que piense que soy su enemigo. Es una relación complicada, entre dos hombres con visiones profundamente diferentes sobre el futuro de la Iglesia. Pero ahora, con el Papa León XIV entrando en la escena mundial, la dinámica ha cambiado una vez más. Burke ya no observa desde afuera. Sigue en Roma, sigue conectado, sigue siendo relevante y sigue siendo un símbolo muy visible de la resistencia a un pontificado más silencioso y ambiguo. Cuando el Papa León XIV comenzó su pontificado, la reacción entre los líderes de la Iglesia no fue explosiva, no fue dramática, pero para algunos, especialmente para el cardenal Raymond Burke, hubo señales inconfundibles, no de rebelión, no de una ruptura audaz, sino de algo más suave y quizá más peligroso en su sutileza. Hubo gestos, símbolos y silencios que, si has vivido dentro de la Iglesia como Burke, no pasan desapercibidos. Para él, sugerían un deshilachamiento, no por declaraciones estruendosas, sino por cambios silenciosos. Y a veces el silencio puede ser más desconcertante que un trueno. Burke no se apresuró a responder. Ese nunca ha sido su estilo, pero quienes lo observaron de cerca sintieron algo distinto esta vez. Había en él una calma urgente, no la clase impulsada por la ambición o el drama, sino por la convicción, y quizás también un poco de tristeza. Se dice, en voz baja, con cuidado, que pudo haber hablado directamente con el Papa León. No para acusar, no para amenazar, sino para expresar preocupación desde la perspectiva que mejor conoce: el derecho canónico. Algunos conocedores recuerdan el tono de esa conversación como pastoral, casi paternal. Un hombre que no gritaba contra el cambio, sino que ofrecía una advertencia con claridad. Y sobre todo, sinceridad. Esto no es nuevo para Burke. Se ha mantenido firme antes, planteando preguntas teológicas complejas cuando otros guardaban silencio. Hace años, fue uno de los pocos que se atrevió a emitir las dubia, esas solicitudes formales de aclaración que acapararon titulares y provocaron debates profundos dentro de la Iglesia. Pero este momento con el Papa León se sintió distinto. Como si incluso Burke percibiera que la Iglesia no solo estaba entrando en otro capítulo de desacuerdos, sino cruzando hacia algo más decisivo. Un cruce de caminos, un umbral, y más allá, algo que aún nadie podía ver con claridad. Así que cuando la calma inicial se posó sobre el Vaticano después de que el humo blanco se disipó y León apareció, no fue exactamente paz. Fue la calma antes del movimiento. Dentro de las profundas salas con paneles de madera del Palacio Apostólico, el clero se reunió, no en protesta, sino en actitud, en preparación, observando, escuchando. Podías casi sentirlo en el aire, los engranajes de la vida vaticana girando una vez más. Viejas redes, largamente dormidas, volvieron a activarse. Se escribieron cartas, se hicieron llamadas, no para conspirar, sino para prepararse. Y esto ocurría a todos los niveles. Sacerdotes tradicionalistas comenzaron a comunicarse entre sí. Obispos retirados se encontraron susurrando por teléfono en las primeras horas. Editores de publicaciones católicas afilaron sus plumas, no para atacar, sino para enmarcar el momento. Sus artículos eran reflexivos, a menudo amables, incluso optimistas en ocasiones, pero bajo las frases elocuentes había un inconfundible matiz de preocupación, la sensación de que algo estaba cambiando, algo que aún no podía nombrarse. A través de todo eso, el Papa León permaneció quieto. No emitió un decreto dramático, no convocó al mundo a una nueva visión. Su presencia fue su mensaje. Se presentó ante los fieles no como un gobernante que se apodera del momento, sino como un pastor que asume su peso.
Cuando lo mirabas, no veías a alguien que se regodea en el poder. Veías a alguien cargado, silenciosa y resueltamente, con la herencia de una tensión que se había acumulado durante décadas. Sus hombros se inclinaban levemente, no por la edad, sino por la gravedad de lo que ahora reposaba sobre ellos. Su mirada era inquisitiva, sus manos suavemente entrelazadas. Y, sin embargo, su silencio decía más que cualquier discurso. No había elegido una pelea, no había declarado una. Pero la pelea, en muchos sentidos, lo había elegido a él. No una pelea de enemigos, sino de visiones. De dos amores diferentes por la misma iglesia. Uno anhelando preservar lo que ha perdurado. El otro deseando alcanzar a quienes han quedado excluidos. Nunca se trató de odio, se trató de énfasis. De qué debe proteger la iglesia y hacia dónde debe ir. Y en el centro de todo estaba el Papa León, sin vacilar, sin declarar victoria, sino escuchando, simplemente escuchando. Y aunque no tronó ninguna proclamación desde San Pedro, la realización se estaba extendiendo silenciosamente por la iglesia. Algo ya había comenzado. No una revolución, sino una reorientación. Un cambio en la atmósfera que no se sentiría en los periódicos, sino en los corazones, en las parroquias y en las conversaciones calladas en los confesionarios. El tipo de cambio que no necesita permiso para comenzar, simplemente sucede. El cónclave que llevó a León al papado no estuvo marcado por una alegría unánime. No hubo oleadas de vítores a puertas cerradas. Fue, en cambio, una negociación, y como cualquier resultado negociado, llevó tanto alivio como dudas. Quienes lo apoyaban avanzaron con cuidado. Los que no, se mantuvieron a la espera, vigilantes. El colegio de cardenales no estaba abiertamente fracturado, pero tampoco unido en espíritu. Y eso no es un escándalo. Es solo la realidad del liderazgo en una iglesia tan antigua, tan diversa. Roma misma parecía reflejar el ánimo. No había tormenta en los cielos, pero en el espíritu de la ciudad algo se estaba gestando. Un cambio en la presión, como esa que se siente antes de la lluvia. Una advertencia sutil en el viento. No lo verías en los titulares, pero lo sentirías en los caminos silenciosos de los jardines del Vaticano, en las miradas cómplices que se cruzan los guardias en las puertas de bronce, en las oraciones susurradas de las monjas que remueven las ollas en las cocinas de los conventos y en las homilías cuidadosas de los sacerdotes de parroquia que sienten a sus feligreses conteniendo la respiración. Lo que venía no era escándalo ni caos, era algo más profundo. Una tensión que había vivido bajo la superficie por años y que ya no podía permanecer oculta. Dos visiones distintas de la iglesia comenzaban lentamente a enfrentarse, ambas arraigadas en la fe, ambas animadas por el amor. Una veía a la iglesia como una fortaleza, fuerte, separada, eterna, construida sobre la liturgia latina y la doctrina precisa, un bastión para proteger lo sagrado de la erosión. La otra veía a la iglesia como una linterna, a veces titilante, sí, pero móvil. No abandonando la verdad, sino caminando con ella hacia los lugares desordenados de la vida. No para diluirla, sino para hacerla visible donde el dolor la había mantenido fuera de alcance. ¿Y el Papa León? No había hablado contra la fortaleza, no la había rechazado, pero tampoco se había confinado a ella. No había criticado a los guardianes de la tradición, pero tampoco había cruzado detrás de sus muros. Había elegido otra postura por completo, una que requería quietud, escucha, discernimiento, de esos que no hacen ruido, pero que, sin embargo, sacuden el suelo. Dos hombres, dos pastores, dos visiones. A menudo encontrados en los mismos santuarios, orando ante la misma cruz, pero mirando hacia horizontes distintos. El cardenal Raymond Burke, en carmesí, el Papa León en blanco. No eran rivales, no en la forma en que nuestro mundo moderno tiende a imaginar el conflicto.
No hubo choques públicos, ni debates televisados, ni manifiestos contundentes que dividieran campos. Su desacuerdo no se jugó en titulares, se jugó en la historia, en la larga y lenta acumulación de decisiones pastorales, prioridades teológicas y convicciones personales profundamente arraigadas. El cardenal Burke, con sus ricos ornamentos adornados con encajes y símbolos de tradición, no ve el ritual como nostalgia. Para él, es un compromiso sagrado, es la brújula que evita que la Iglesia se desvíe. Habla a menudo de la verdad objetiva, del peligro de la ambigüedad moral en un mundo donde todo parece negociable. Cree que la doctrina no es una barrera, es un salvaguarda. Diluir la disciplina sacramental, incluso en nombre de la bondad o la inclusión, no trae compasión, trae confusión. Burke no es hostil al mundo, pero es profundamente cauteloso de cómo la modernidad ha debilitado nuestro sentido de lo que es verdadero. Y luego está el Papa León. Camina diferente. Literalmente, sí, sus pasos son pausados, su porte tranquilo, pero también espiritualmente. Su manera de liderar es más silenciosa. No proclama, escucha. Aquí es donde vive la tensión. Aquí es donde las cosas se ponen incómodas y reales, porque esto no es un simple choque de personalidades. Se trata de cómo la Iglesia avanzará. ¿Qué tipo de iglesia será? ¿Un guardián de una verdad inflexible? ¿O un compañero para los corazones rotos? Burke saca su valor del derecho canónico. León lo saca de las historias del Evangelio, del pastor que deja a las 99 ovejas para buscar a la una. Burke quiere que la Iglesia se mantenga firme, que defienda la línea cuando las mareas de la cultura amenacen con arrastrarla. León quiere que la Iglesia se adentre en esas mareas, no para ser arrastrada, sino para rescatar a los que se ahogan en lo profundo. Pero dejemos algo claro, ninguno de los dos está equivocado en su amor por la Iglesia. Burke pertenece a los vigilantes, a los que cuidaron la llama cuando los vientos del secularismo aullaban a través de los siglos. Cree que la claridad es la última defensa de lo sagrado, y teme que la gentileza de León pueda generar confusión espiritual. León, por otro lado, ve en Burke una firmeza admirable, pero posiblemente tan rígida que podría resistir el movimiento silencioso del espíritu. Ambos son devotos, ambos son sinceros, pero no caminan por el mismo camino. Y la Iglesia global, dolorida, orante, siempre luchando, no puede caminar ambos caminos para siempre. León representa algo más profundo que un estilo. Su visión resuena con muchos que sienten que tal vez los fieles no se alejaron porque la doctrina fuera demasiado dura. Tal vez se distanciaron porque la Iglesia se volvió demasiado remota, demasiado silenciosa, cuando más la necesitaban. Él no habla en mandatos, habla en misericordia, no reescribe la fe, intenta renovar su accesibilidad, da voz a quienes quieren sanar, que no intentan cambiar la verdad, sino asegurarse de que aún pueda ser escuchada. Y sin embargo, la gente, el pueblo de Dios, se encuentra atrapada en medio, no porque les falte fe, sino porque sienten el tirón de ambas corrientes. Por un lado, anhelan lo sagrado, el asombro, el incienso, la reverencia a algo más allá de este mundo. Por otro lado, necesitan algo más cercano, más tierno. Necesitan ser vistos en su dolor, ser comprendidos en su lucha. La Iglesia está estirada entre el eco antiguo del canto latino y los sollozos callados tras una cortina de hospital. Entre el momento solemne en que se levanta el cáliz y la oración dolorida, susurrada en una celda. En Burke y León no solo vemos desacuerdo, vemos un reflejo de nosotros mismos, la tensión dentro de nuestros propios corazones, un anhelo de permanecer fieles y un anhelo de ser humanos, un alma que tiembla ante la majestad de Dios y que aún duele por sentir su misericordia en la tierra de nuestras vidas reales. Estos dos hombres continúan lado a lado en la imagen pública, pero espiritualmente
Caminan caminos diferentes, y tal vez no se reconciliarán, tal vez no puedan, porque no son solo individuos, son trayectorias, y en algún lugar entre esos miedos, entre la reverencia y el acercamiento, entre la doctrina y la ternura, la Iglesia, vasta y santa, escucha, ora y espera. Lo que venga después puede no ser ruidoso, pero será decisivo. El silencio se está rompiendo, y la Iglesia está cambiando. Mientras el Papa León XIV comienza a moverse, y el cardenal Burke traza su línea, estaremos aquí, observando, cuestionando y contando la historia a medida que se despliega. Si sentiste el peso de este momento, dale me gusta al video, suscríbete y acompáñanos para lo que viene.